Conceptos básicos del condicionamiento clásico. Pavlov y otros conductistas han descrito algunos fenómenos relacionados con el condicionamiento clásico. Vamos a examinar algunos de ellos: extinción, recuperación espontánea, generalización del estímulo, discriminación del estímulo, condicionamiento de orden superior y precondicionamiento sensorial. Extinción. Volvamos por un momento al perro de Pavlov. Recuerde que el perro aprendió a salivar al escuchar el sonido de una campana después de haber percibido unas cuantas veces ese sonido asociado con la comida. Pero, ¿qué ocurriría si la campana continuara sonando una y otra vez sin que apareciera la comida? Pavlov descubrió que cuando se presentaba repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado, la respuesta condicionada se hacía cada vez más débil. Eventualmente, el perro dejaba de salivar al oír el sonido de la campana, en otras palabras, desaparecía la respuesta condicionada. La desaparición de una respuesta condicionada, cuando un estímulo condicionado se presenta repetidamente, sin que le acompañe el estímulo incondicionado, es un fenómeno que Pavlov denominó extinción. Por ejemplo, la mirada de una madre ya no tiene el efecto que ejerció en otra época. Cualquiera que fuera el castigo que alguna vez se asoció con ella hace tiempo desapareció. Algunas respuestas condicionadas se extinguen, pero otras no lo hacen. Lo impredecible de la extinción supone una gran frustración para cualquiera que trabaja con personas que han adquirido respuestas condicionadas inapropiadas. Más adelante identificaremos algunas de las razones por las que no siempre se produce la extinción. Recuperación espontánea. Aunque Pavlov consiguió extinguir rápidamente la respuesta condicionada de salivación al presentar repetidamente el sonido de la campana en ausencia de comida, cuando entró en su laboratorio al día siguiente, descubrió que el sonido de la campana volvía a provocar salivación en el perro, casi como si la extinción nunca se hubiera producido. Esta reaparición de la respuesta de salivación después de haber sido previamente extinguida es un fenómeno al que Pavlov denominó recuperación espontánea. En términos más generales, la recuperación espontánea es la reaparición de una respuesta condicionada cuando hay un periodo de descanso después de que se haya producido la extinción. Por ejemplo, si yo estoy cerca de un montón de abejas durante cierto tiempo, es posible que me tranquilice y guarde mi compostura. Sin embargo, mi primera respuesta, si más adelante vuelvo a encontrarme con una abeja, sea salir corriendo de nuevo. Pavlov descubrió que cuando una respuesta condicionada aparece en una recuperación espontánea, suele ser más débil que la respuesta condicionada original y, además, se extingue más rápidamente. En aquellas situaciones en las que una respuesta condicionada se recupera espontáneamente varias veces, la respuesta aparece cada vez más débil de lo que lo había hecho previamente, y desaparece también con más rapidez. Generalización del estímulo. Pavlov observó que tras condicionar a un perro para que salivara en respuesta a un tono elevado, era posible que el perro generalizara la respuesta condicionada también a un tono bajo. Para enseñar al perro la diferencia entre ambos tonos, Pavlov presentaba repetidamente el tono elevado junto con la comida y el tono bajo sin comida. Tras varias presentaciones de ambos tonos, el perro aprendía a salivar únicamente ante el tono elevado. En la terminología de Pavlov se había producido una diferenciación. Sin embargo, los psicólogos suelen utilizar con más frecuencia la expresión discriminación del estímulo. La discriminación del estímulo se produce cuando se presenta un estímulo junto con un estímulo incondicionado y otro estímulo en ausencia del estímulo incondicionado. Los individuos aprenden una respuesta condicionada ante un estímulo, pero no generalizan la respuesta al otro estímulo. Condicionamiento de orden superior. Pavlov también describía un fenómeno conocido como condicionamiento de segundo orden, o, más generalmente, condicionamiento de orden superior, cuando un perro ha sido condicionado para salivar ante el sonido de una campana y la campana
sea presentado posteriormente asociada con un estímulo neutro como un destello de luz. Ese estímulo neutro puede llegar a provocar la respuesta de salivación, incluso aunque nunca se haya asociado de manera directa con la comida. En otras palabras, el destello de luz se convierte en un estímulo condicionado mediante su aparejamiento, no con el estímulo incondicionado, sino con otro estímulo condicionado. El condicionamiento de orden superior funciona de esta manera. En primer lugar, un estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado al asociarse con un estímulo incondicionado, de tal manera que provoca una respuesta condicionada. Después, un segundo estímulo neutro se asocia con el S1 y, también, empieza a provocar una respuesta condicionada. Así pues, el segundo estímulo también se ha convertido en un estímulo condicionado. La figura muestra un diagrama del condicionamiento de orden superior. Los pasos 1 y 2 muestran el condicionamiento original. Los pasos 3 y 4, el condicionamiento de orden superior, en el cual un segundo estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado 2 en virtud de su asociación con el estímulo condicionado 1. El condicionamiento de orden superior constituye una posible explicación de algunos de los miedos que los estudiantes muestran en clase. Es posible que inicialmente el fracaso se haya asociado con un doloroso castigo físico. A continuación, otra situación, como puede ser un examen, una exposición oral delante de la clase, o incluso la propia escuela, se asocia con este fracaso. El castigo físico es el estímulo incondicionado. El fracaso, originalmente un estímulo neutro, se convierte en un estímulo condicionado uno tras su asociación el estímulo incondicionado. Otros aspectos de la escuela, como puede ser un examen, que al principio también eran estímulos neutros, se convierten en estímulos condicionados adicionales mediante su asociación con el estímulo condicionado 1. De esta manera, un estudiante puede llegar a desarrollar ansiedad ante los exámenes, miedo a hablar en público, o incluso fobia escolar. Precondicionamiento sensorial. El condicionamiento de orden superior es una de las formas en que un individuo puede desarrollar de orden superior, con la excepción de que se produce en un orden diferente. Permítase. Supongamos que presentamos de manera simultánea el sonido de una campana y un destello de luz. A continuación asociamos la campana con la comida. El resultado es que el perro no solo saliva en respuesta al sonido de la campana, sino también cuando se presenta el destello de luz. En términos más generales, el precondicionamiento sensorial se produce de esta manera. En primer lugar, se presentan de manera simultánea dos estímulos neutros N1 y N2. A continuación, uno de esos estímulos neutros N1 se asocia con un estímulo incondicionado, convirtiéndose así en un estímulo condicionado y provocando una respuesta condicionada. Cuando se produce un precondicionamiento sensorial, el segundo estímulo neutro también provoca la respuesta condicionada, esto es, N2 se ha convertido en S2, en virtud de su asociación previa como S1. Klein ha sugerido que el precondicionamiento sensorial podría ser una explicación alternativa de algunos casos de ansiedad ante los exámenes. En efecto, la escuela se asocia inicialmente con los exámenes. Si posteriormente la escuela se asocia con algún acontecimiento traumático, entonces, la escuela no solo se convertirá en un estímulo condicionado que produce ansiedad, sino que, además, los exámenes se convertirán también en estímulos condicionados. La figura muestra un diagrama de cómo la ansiedad ante los exámenes podría desarrollarse mediante un proceso de precondicionamiento sensorial.